Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a todo integrante de mi oficina. Muchas gracias por estar aquí. Espero nuevamente que esta plática abra la vista a encontrar material que regularmente podemos coleccionar, pero que no le hacemos caso porque queremos juntar todo el año 1982 con estampillas nuevas porque es el año en el que nací, ¿no? Esa forma de coleccionar muchas veces ya está obsoleta, muchas veces ya tenemos que considerar que el material es abundante y que si es cierto que lo hacemos por gusto y lo hacemos tal vez por entretenernos, tenemos que tener en cuenta que eso se repite en tantas personas que ese material es, como decía mi amigo Sebastián al inicio de una conversación, es terapéutico, ¿no? Nunca va a ser una cuestión de inversión, pero para poder salirnos también de la rutina de que colecciono lo que todos coleccionan, voy a presentar hoy algo de material que es la libreta de identidad postal, comúnmente conocida en México como cartilla de identidad o tarjeta de identidad. Eh, el objetivo de esta plática es presentar un material postal que tiene una capacidad interesante de estudio y derivado de la plática se pueda definir en qué área de competencia puede ser incluido. Porque siempre ha habido el tema de si es postal o si es fiscal y hoy vamos a desenmarañar un poquito esto y vamos a tratar de entenderlo de una mejor manera. Voy a empezar con la historia de la introducción de la libreta de identidad o la tarjeta de identidad. Estas llamadas libretas de identidad fueron reguladas a través de la celebración de la Convención Postal Universal del 15 de junio de 1897 en Washington, en la cual se redacta el protocolo final para la introducción de las libretas de identidad. Aquí podemos ver el documento que en México, por lo menos 2 años después de esta convención, fue traducido al español y fue impreso y fue distribuido a las administraciones postales para que pudieran ellos tener un control, saber el manejo, capacitar a su personal en cuál era el objetivo de ellas. Y como vamos a ver la información que se deriva de esta convención, vamos a poder entender un poquito más de qué se trata. En México se introduce hasta 1899, donde aparece en el código postal de ese mismo año, después de que se publicó un decreto el 26 de enero de 1899. En México todo lo relacionado, y no nada más en México, todo lo relacionado al correo tiene que pasar por un decreto federal en el cual haga que esto sea por regulación, por ley, ya una posibilidad de adquirirlo más en instituciones que eran del mismo gobierno, paraestatales o reguladas por este ente, ¿no? El primer documento de identidad en México tuvo un carácter de entero postal. Incluía un grabado con el valor, el precio de 20 centavos, que era el valor de la adquisición de esta tarjeta de identidad o libreta de identidad. ¿Ok? Y vamos a poder ver también algo interesante más adelante, porque nosotros lo vemos en material, el primero en 20 centavos, pero vamos a regresarnos un poquito a la regulación, vamos a ver una discrepancia muy grande. La información de esto estaba comprendida en los artículos del 29 al 34 de lo que era el código postal. Ahí vamos a encontrar cuáles son los objetivos y ahorita los vamos a repasar. Los objetivos desde desde la aparición de estas libretas de identidad, ¿sale? El artículo 29 del código postal nos decía el objetivo y nos decía el valor de las tarjetas. El objetivo principal de la tarjeta era facilitar a los empleados del correo la identificación de las personas que iban a hacer trámites al correo. ¿Ok? Trámites, o sea, entiéndase trámite, una reclamación de una carta que no había podido ser entregada en el domicilio, una carta que estaba en una posta restante, una carta que se había ido a la lista porque no habían encontrado a la gente al tercer aviso, el cobro de un giro postal. Eso es lo que podemos manejar como trámites, ¿no? También en el artículo 29 nos dice que el precio determinado para cada tarjeta puede ser de 10 centavos, los cuales no incluían la fotografía y lo aclaraban muy bien, ¿no? La fotografía tenía que ser entregada por la persona solicitante.
Aquí se los pongo. Es una fotografía muy mal tomada de aquí de la biblioteca, del Club Filatérico de Querétaro, pero sirve para tener la referencia. Aquí está en el punto número 2 del artículo 29, dice el precio de cada tarjeta fijado es de 10 centavos. Vamos a encontrar una discrepancia porque en México, a pesar de que está aquí regulado como 10 centavos, aparece como de 20. Y más adelante lo vamos a poder entender. Esto se encuentra en la página 107 y 108 de la guía postal de 1899. Esta es la cartilla completa. Bueno, la muestro. Esta es una pieza que está vendiendo en Alemania eh, en una casa de subastas. Esta nueva está preobliterada, yo creo que más de favor o más para anular su uso que porque no tiene todos los requisitos que debería tener para poder estar realmente utilizada. ¿Okay? El artículo 30 también era muy claro al no excluir libretas de la Unión Postal Universal ni otras identificaciones dispuestas por las autoridades para poder hacer los reclamos de estas. Pues, quería decir que si yo tenía, por ejemplo, en México una credencial, una identificación oficial del gobierno federal con la que yo me pudiera identificar, también era útil para hacer reclamaciones de mis cartas en el correo o de los giros. Entendamos también con este artículo 30 que la libreta de identidad no era una obligación, fue un derecho y una facilidad para mucha gente que no tenía los documentos en forma. Y ahí en algunos documentos que pude leer en lo que eran las guías y los comunicados postales, había una instrucción en la cual decía que si el administrador de la oficina postal en donde el usuario pidiera la libreta de identidad o la cartilla de identidad, era únicamente necesario que la administración lo conociera. Con eso se daba fe y podían expedirte una cartilla de identidad, una tarjeta de identidad. Fue evolucionando. Estoy hablándoles de un documento que encontré, un comunicado principios de 1900. O sea, lo único que necesitabas era llegar y decirle al administrador, no tengo ninguna identificación, quiero una libreta. Entonces llevabas tu foto y el administrador comprobaba que eras tú y te la expedía y servía para trámites en el correo, ¿sale? El artículo 31 especificaba que estas tarjetas tenían aplicación únicamente para el correo y no podían ser identificación para ningún otro organismo. ¿Ok? En algún momento también una plática en un chat había muchas diferencias y se decía que si esa carta servía para otros fines, no. Al menos en México, por regulación, por decreto, no había la posibilidad de utilizarla más que para trámites en el correo. También, bueno, decía ahí, su uso estaría destinado para el cobro y contratación de giros postales, para la reclamación de correspondencia en listas, postas restantes y hacer reclamaciones de piezas postales que no habían podido entregarse en el primer intento o hasta el tercer intento que hacía un cartero en notificaciones. Dicha tarjeta también podía ser empleada por el titular, únicamente por el titular que había firmado la tarjeta misma, ¿no? Cambia. Vamos a ver también unos casos. En el artículo 32 mencionaba 3 casos en los cuales el servidor postal en las oficinas de correos podía retener la tarjeta de identidad. La primera era el vencimiento y estas tarjetas tenían una vigencia de 2 años. Cuando estuvieran rotas, enmendadas o tuvieran alteraciones visibles, si alguien quería tacharle el nombre, tachar la fecha, si ya no se veía o se removía la foto, en ese momento tenían que ser, vamos a decirlo, las tenía que retener el servidor postal. ¿Ok? Y la tercera, cuando un tercero, que no fuera el titular, intentara hacer uso de esta. Esto es, si yo tengo un hermano, él agarraba mi tarjeta de identidad e iba a reclamar una correspondencia a mi nombre. Como no era él, no podían darle uso y entonces en ese momento tenían que retenerla. Y también daba un par de aclaraciones. Por ejemplo, en el primer caso, cuando una tarjeta estaba vencida, debía de retenerla y debía de ser enviada a las administraciones generales para ser destruidas. En un reglamento también que encontré decía que estas
se archivaban por un año y después de ese año tenían que destruirse. Esto también nos pueden dar a entender un poquito por qué el material es realmente escaso. Si yo tenía esta tarjeta como identificación ante el correo y era con lo que recibía mis cartas, hacía mis giros o cobraba mis giros, la usaba constantemente. Quiere decir que el administrador sabía en qué momento se me iba a vencer o en qué momento estaba vencida. Y en ese momento él me la iba a retener y yo tenía que tramitar otra. No era como a lo mejor en algunos países hoy en día un pasaporte, que me van a entregar el pasaporte viejo, no me lo van a retener, no lo van a destruir, solamente lo van a invalidar y el propietario se queda con ese pasaporte ya sin vigencia. En este caso no, en este caso las administraciones los recibían, los retenían, tú tramitabas uno nuevo, te lo volvían a dar por una vigencia igual de 2 años y ellos enviaban esto a México, porque es donde estaban las oficinas centrales, y en ese lugar se destruyeron. También decían los dos puntos siguientes, cuando estuvieran rotas o cuando un tercero hiciera uso. En estos dos casos, el administrador debía de, no sé por qué dice cocinarse, debía de consignarse a las autoridades para procesos judiciales. O sea, si una persona utilizaba mi tarjeta de identidad, él la iba a retener y lo iba a llevar a la autoridad y posiblemente iba a terminar yo en la cárcel por usurpación o por alguna cuestión así. Lo mismo si yo quería usar una tarjeta que estuviera rota, podían acusarme de utilizarlas con otros fines. Vamos a dar un ejemplo. Ya no se veía la vigencia, estaba maltratado, estaba mojado, ya no se veía. En ese momento yo iba y quería utilizar, ellos me podían retener y me decían, este señor quiere utilizar una tarjeta que no se ve la vigencia y tenían que denunciarme. Esa era la capacidad que tenía el administrador en ese momento. Entonces, ahí les pongo la cárcel en donde terminaban. Parecía una cárcel muy lujosa. Eh, por la pura entrada, muchos quisiéramos ir a visitarla. Bueno, también en esta regulación, en el artículo 33, decía que toda la responsabilidad que había porque se cumpliera esto estaba en el servidor postal, ¿ok? Si había un cobro, un retiro de correspondencia, algo empleando una tarjeta de identidad que no fuera realmente el usuario el que lo usaba, la responsabilidad, más allá de ser del que lo intentó usar, era del administrador. Y había penalizaciones de acuerdo a sus regulaciones para los empleados federales y principalmente del correo, en las cuales ellos podían ir hasta la cárcel. Si entregaban una carta a alguien que iba con una cartilla de identidad y no se daban cuenta que no correspondía a la persona, se le entregaban y más adelante iba el usuario y decía, oye, ¿sabes qué? Vengo a reclamar una carta. Y ellos decían, no, ya la recibí, ya la entregué, la recibiste tú o la recibió alguien con tu cartilla de identidad. En ese momento, no nada más era el problema del que había utilizado esa cartilla, sino también era problema del administrador. Entonces, ¿qué ocurría? Que había un candado con el cual el administrador no permitía, se ponía mucho las pilas para poder estar atento a quién usaba la tarjeta, a quién estaba utilizándola y con qué fines. ¿Ok? Otro dato curioso es en uno de los indicadores postales de principios del siglo también, se puede encontrar en la parte de administraciones comunicados que decían, la persona de la cartilla tal reporta que se la robaron, notifica a todas las administraciones del país, porque lo que era el indicador postal se distribuía en todas las administraciones del país y en todas las oficinas, que la cartilla de identidad número 23285 debe ser retenida en el lugar donde la intenten utilizar. O sea, había una estructura muy fuerte para poder blindar el mal uso de estas cartillas, incluyendo poner responsabilidades en el servidor postal, ¿no? El artículo 34, por otra parte, delegaba la responsabilidad del cuidado al solicitante, por lo que las pérdidas de esta tarjeta con vigencia no eran reemplazadas por el correo. No podías ir al correo y decir, oye, ¿sabes qué? Se me perdió mi tarjeta y la acababa de contratar hace 2 meses. Chavo, es tu bronca, levanta tu denuncia, repórtala aquí y hacemos otro trámite.
invalidamos la que estaba ahí, pero no podían reemplazártela, ¿no? Toda esta información se puede localizar en el decreto del 26 de enero de 1899 en el Diario Oficial de la Federación de México. También, bueno, las instrucciones para su creación, para la creación de la cartulina, del formato, estaban publicadas en las instrucciones generales de las oficinas de correo, las cuales decían, como primer parte, que estas debían de ser fabricadas en cartulina resistente de 18 por 14 centímetros, dobladas a la mitad y con 2 hojas como las postales de respuesta pagada. Ellos daban el ejemplo de la forma 513, que es un entero postal en México que traía la tarjeta respuesta. Aquí vamos a ver también algo interesante. En la regulación dice que debía de ser 10 centavos, pero en realidad se emite por 20 centavos. Yo hasta el momento, por la misma situación de escasez y por la misma dificultad de encontrarlas, solo he podido ver 4 o 5 piezas que aplican los 20 centavos y no que van con la regulación escrita de los 10 centavos que mostré en el inicio. Y ahorita vamos a pasar, les voy a dar una explicación que es más hipotética, no puedo probarlo, pero es hipotético del por qué aparece con 20 y no con 10. También, bueno, decía en su fabricación que la primera hoja del interior debía de repetir el número de la tarjeta de identidad, la vigencia a través de la palabra valedera del día tal al día tal, el espacio para la fotografía, la firma del interesado y descripción del mismo, contemplando sus rasgos generales que eran estatura, frente, ojos, nariz, barba, boca, no sé por qué dice busca, color y señas particulares. ¿Okay? Y en la segunda hoja, la administración de correos y debía de colocar la leyenda que validaba dicha tarjeta. Y esta debía de estar firmada por el administrador de correos en conjunto con el sello de la misma administración. En los ejemplos que vamos a ver más adelante, los vamos a poder entender. Y luego, en la última hoja, en la cuarta hoja, indicaba su fabricación que debían de venir los artículos 31, 32 y 34 del decreto de 1899. Entonces, ahorita que vimos los decretos, pues ahí están. Esta tarjeta servirá únicamente como justificante en las operaciones postales. Las tarjetas de identidad valederas durante 2 años serán expedidas por las oficinas o servicios de correos siempre que el solicitante sea conocido notoriamente en la oficina de correos expedida o pueda justificar su personalidad de una manera indubitable. Las tarjetas se redactarán en caracteres latinos. Si durante el plazo de validez de la tarjeta el aspecto del titular se modifica de forma que no concuerda con la fotografía o señas, la tarjeta debe ser renovada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo el día que me fui a tomar la foto gozaba de cabellera abundante y un año después la había perdido, tenía que renovar mi tarjeta. Si ese año no tenía barba, pero entré a la pubertad y me salió una barba de vikingo, tenía que renovar mi tarjeta. Entonces, ¿por qué? Porque era con lo que realmente te identificaba. El titular decía que debía ser responsable de las consecuencias que puedan derivarse de la pérdida, la sustracción y del uso fraudulento de la presente tarjeta. Esto implicaba que el administrador en la oficina de correo o el servidor postal tenía que estar atento a todo eso que pasara, porque para él no incurrir en situaciones que cayeran legalmente en él, tenía que estar atento, tomar la tarjeta y denunciar a quien estaba tratando de hacer mal uso, porque si permitía todo el proceso de ese mal uso, entregaba, ya la responsabilidad era de él, ¿ok? Viene también en francés la misma información. Y bueno, esta información se fue corroborando al paso de las guías postales y de los códigos postales y aparecen igual en la emisión de 1901, en la de 1906, en la de 1912, 26 y así sucesivamente, con ligeras modificaciones en los textos. Por ejemplo,
En la guía de 1901 indicaba que el sistema de tarjetas de identidad era exclusivo para el servicio postal interior y estas eran emitidas con número progresivo, lo cual no decían antes. A partir de 1901 tengo el entendido que todas a nivel nacional eran producidas en un solo lugar e iban con un consecutivo, ¿ok? Y que cada oficina también decía ahí que cada oficina tenía que tener cantidades de tarjetas suficientes para poder ponerlas a disposición del público. Y seguía diciendo la regulación que el costo era de 10 centavos. Esta información la encuentran en el artículo 146 al 154 en las páginas 101 y 102 de la guía postal de 1901. Ahora, para los años 30, la vigencia se modifica y es por 3 años. Y lo podemos ver igual en el punto 2, las tarjetas de identidad valederas durante 3 años. ¿Okay? Esto fue algo que cambió en las guías de esos décadas. Luego en los 60 se modifica también y parece ahora por 5 años y las tarjetas lo dicen. En el punto 9 dice, esta cartilla es válida durante 5 años a partir del periodo de su emisión. ¿Ok? Luego, en la guía postal de 1953, por ejemplo, otra de las cosas que cambia es que tenía que llenarse una solicitud, era la forma 280, y debía solicitarse con firma autógrafo de 2 conocidos que reconocieran que tú eres esa persona. Mientras que en las primeras, el administrador daba fe que tú fueras la persona que pedía la cartilla. ¿Okay? Aquí ya no. Aquí ya era una cuestión un poquito más formal. Conociendo a mis compatriotas, me imagino que mucha gente quiso sacar diciendo que era Juan y no era Juan, era Pedro. Entonces ahora tráeme a 2 personas que te conozcan y que digan que realmente eres tú, ¿no? Vamos a pasar a ver lo que fue el convenio de la convención de la Unión Postal Universal llevada a cabo en Washington en 1897. Fue 2 años antes de que se pusiera en circulación. Este año y medio, más que nada, fue para que pudieran trabajarse en cada uno de los países integrantes y pudieran tenerlas disponibles a partir del 1 de enero de 1899. Ok, el convenio es la portada y decía que estaban suscritos en esa pieza, dice, los siguientes países estuvieron presentes en esta convención, ¿ok? México, la República Mayor de Centroamérica, la República Argentina, el Brasil, Bulgaria, Chile, la República de Polonia, la República Dominicana, Egipto, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal y sus colonias, Rumanía, Suiza, la regencia de Túnez, Turquía y los Estados Unidos de Venezuela. Y muchos nos quedamos con un what happened? ¿Qué pasa? ¿Por qué no están todos los que estaban integrantes de la Unión Postal Universal? Porque en el mismo documento dice, estos son los asistentes. Pero más adelante, en esta misma convención, dentro de los 19 artículos, había uno que decía que, voy a ir a él porque creo que es importante. No, creo que no lo puse aquí. Bueno, en uno de los artículos dice que cualquiera de los integrantes de la Unión Postal Universal podía solicitar la adhesión posterior, aunque no hubieran estado presentes en la convención. Entonces, ahorita vamos a ver los artículos. Por ejemplo, el artículo número 8 de este convenio que se firmó indicaba que el precio debía de ser el equivalente a 50 centavos de franco, pero que podían hacer una excepción a los países que no tuvieran venta sobre la libertad, dando libertad de llevarla a un costo de hasta un franco como máximo. ¿Ok? Yo estoy todavía haciendo mi parte de investigación para ver la equivalencia a peso franco. Posiblemente la equivalencia de esos 50 centavos eran los 10 centavos que nosotros poníamos en la regulación.
posiblemente era la equivalencia. Pero si nos están permitiendo que se vaya hasta un costo de un franco, por eso es que nosotros tenemos la tarjeta de identidad o la libreta de identidad con 20 centavos en lugar de 10. Hipotéticamente hablando, tengo que seguir haciendo algo de investigación con números y equivalencias de nuestra moneda en ese momento. También el artículo 11 decía que tenía que tener una vigencia de 3 años y sugería fuesen revalidadas por un año más. Sin embargo, en México, la regulación dice que eran expedidas por 2 años y a los dos, al vencimiento, tenían que renovar una nueva. No había posibilidad de revalidarlas como en esta convención se acordó. También el artículo 10, aquí está, el artículo 17 indicaba que los países que no estuvieron presentes en el convenio podían solicitar su adhesión en cualquier momento como parte de los derechos de ser miembros de la Unión Postal Universal. Por eso es que, me regreso un poquito, estos fueron los países que atendieron esta convención y posteriormente podemos encontrar más países de la Unión Postal Universal que tuvieron también cartillas de identidad. ¿Okay? Ahora vamos a ver, ya viendo la regulación, viendo algunas características de la pieza, ¿en qué área puede introducirse como estudio de la filatelia? Primero, la pregunta es, ¿se puede integrar como estudio de filatelia? La respuesta es simple y sencillamente sí. ¿Pero en cuál? Ok, dice, yo creo, viendo las características de estas tarjetas y su objetivo, debemos de ir descartando qué se puede estudiar. Y entonces, nosotros podemos estudiar de estas, a lo mejor, el porte, en el periodo de tiempo de existencia de las mismas, podemos estudiar limitadamente si decía la regulación que debía de haber en todas las administraciones, encontrar una por administración era imposible porque las recolectaban, entonces se vuelve un poquito complicado. ¿Podría hacerse de esa manera? Complicado también lo veo. Podemos estudiar, decía, los portes. Ya a profundidad no creo que se puedan estudiar los portes, porque estos estaban establecidos en estándares por la Unión Postal Universal. Y si tenían cierta flexibilidad para recuperar costos, como decía, que podía llevarse de los 50 centavos de franco hasta un franco, pues no había cambios en las tarifas como lo hay en las tarifas postales, ¿no? No había tarifas por peso, no había tarifas por clases de envío. Entonces, estudiar portes, no. Tendríamos que coleccionarlo al estilo Panini, saber en qué año costaba 20 centavos y encontrar la cartilla de 20 centavos y saber en qué año costaba 30 y encontrar la cartilla con 30. Es muy limitado. Realmente no podríamos decir que se hace estudio, ¿no? ¿Se puede hacer coleccionismo? Sí, pero estudio deportes, no. Decíamos, lugares de expedición se podrían ver, no, ya lo mencionábamos, ¿no? Si todas las administraciones deberían de contar con ellas para su expedición, pues simplemente agarraríamos un directorio del servicio postal donde vienen todas las administraciones y sabríamos cuántas habría y otra vuelta caeríamos en un tipo de coleccionismo Panini del Mundial. Encuentra al jugador defensa, encuentra al portero, encuentra al delantero, al mediocampista, pero no hay estudio. Hay coleccionismo, hay cúmulo, pero no habría posibilidad de hacer estudio. ¿Ok? ¿Diseños? ¿Podríamos hablar de diseños? Sí. Si bien es cierto que los formatos contaban con diferentes diseños por época, prácticamente el contenido era el mismo, porque estaba regulado también por la Unión Postal Universal. Entonces, naturalmente existen variantes, pero no son de alta relevancia. No tienen son datos curiosos, pero no tienen datos de estudio profundo, son datos visibles. Digo, yo puedo decir, este es amarillo, este es azul y este es rosa. No hay profundidad en el estudio. Es un análisis tan visual que no sé si podríamos decir
que podamos hacer un estudio tal cual de estas piezas, ¿no? Si nosotros ya analizamos estas tres preguntas anteriores, yo creo que la forma en la que lo configure cualquier filatelista para estudio tendría que ir directamente a la categoría de estudios especiales de historia postal. Esto es porque ya tiene una regulación que está expresa y tiene características que estaban reguladas por la Unión Postal Universal. Entonces, sí es un material postal que tiene derecho y posibilidad de estudiarse. Pero realmente lo tenemos que poner en una cuestión de estudios especiales porque no hay forma de, o sea, hay forma de identificar, lo mencionaba, tarifas de cuánto costaba, pero no variaban. Hay formas de identificar lo que también presentaba ahí, las vigencias, pero pues no requieren más que irse al documento del correo y corroborarlo. No son estudios muy profundos, ¿no? Atractivos pueden ser, sí, pero no son tan grandes. También, pues no existían rutas, no había un historial de uso de la misma cartilla, no había uno donde dijera, oye, la cartilla postal 1512 de Mario Ramírez se usó en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, para esto. No, realmente nada más servía para identificarse. Entonces, no hay la posibilidad de hacer estudios profundos, pero sí hay la posibilidad de hacer un compendio interesante en la categoría de estudios especiales de historia postal. Yo esto lo estoy diciendo como pues como un planteamiento y no es una aseveración total. Esto es más que nada derivado del análisis que presenté en este momento. Y la prueba máxima, creo yo, es hacer la concentración de piezas, el cúmulo, el estudio de las mismas y presentarlas en alguna exposición nacional y posteriormente en alguna, primero tener las credenciales para irse a una exposición mundial y ver cómo se puede poner al jurado pues, a prueba, porque también hay que ponerlo a prueba con cosas nuevas y ver cómo utilizan su criterio para calificarlas, ¿no? Porque creo que no es algo tan sencillo que el mismo jurado pueda eh, entender, ¿no? O que lo haya visto comúnmente o que sea algo de estudio repetido. Entonces, vamos, esto realmente no tiene mayor. Vamos a ver una serie de ejemplos donde vamos a ver características similares en todas. Esta es una cartilla expedida en 1926. Ya este es de un uso eh, común, corriente, ya es una tarjeta real. 1926 fue expedida. En el interior tenemos el pago, se ve la estampilla, siguen siendo los 10 centavos, ¿ok? En esta, pero en las anteriores, a esta época eran 20 centavos, ¿ok? No es cierto, pero en esta ya es 40 centavos. Este pagó 40 centavos. Eh, pero la regulación hasta 1901 seguía diciendo que debía de ser de 10 centavos. No, tengo que seguir viendo si era por equivalencia con el franco. Alguna cuestión debe de aparecer por ahí que nos permita entenderlo, ¿no? Esta es otra cartilla expedida en 1933. Lo que sí vamos a poder ir viendo es cómo van cambiando de esta que nos decía que su vigencia era de 2 años a la siguiente que nos dice que esta ya es de 3 años. Y también para aquel que quiera aventarse el estudio, tendríamos que ir viendo esa relación de la vigencia con el precio del pago por la expedición de la tarjeta. Porque por supuesto que no puede ser lo mismo pagar algo que va a durarte 2 años que pagar por algo que va a durar 3 años, en mi entender simple. Y también aquí podemos observar cómo de la cartilla 2917, al pasar de los años, esta que es de 1933, ya va en la 12.828. ¿Ok? Como tenía una vigencia de 3 años, aquí podemos ver que fue contratada en abril de 1933
y vence en abril de 1936. ¿Ok? Es la forma también de corroborar que las vigencias estuvieran de acuerdo a las regulaciones. Esta es otra. También, este es el frente de 1933. Se dan cuenta, seguía pagando 40 centavos. Esta que fue expedida, esta fue expedida en 1924 porque aquí dice que vale hasta 1926. Entonces esta debe ser 1924. Por lo menos tenemos que también entender que de 1924 hasta 1933, que era esta, seguía costando 40 centavos y la diferencia es que en esta ya tenías un año más de vigencia, que recordemos que esta ya duraba 3 años, si no mal me equivoco. Eh, sí, 3 años, ¿vale? Ahora, este es un caso, este es una de 1964, y aquí lo que podemos ver es que la vigencia cambió a 5 años. Aquí lo podemos ver. Dice, esta cartilla es válida durante 5 años. ¿Ok? Y lo que pagó fueron 1 peso con 80 centavos. Esto ya fue cambio. También en este periodo sufrimos un proceso de inflación. Si fue expedida y tiene una validez de 5 años, pues aquí nos dice que tiene una vigencia hasta 1969. Por obvias razones fue contratada en 1964. Esto se tuvo que, aquí está también, miren, aquí está cuando fue expedida, 28 de febrero de 1964. Algo que también he podido ver en algunas otras cartillas es que no todas están mataselladas con fechadores. Este es un sello de la Administración de Correos que no trae fecha, tendríamos nada más que verificarlo con la fecha en la que fue expedida. Otra pieza que es de 1968 y en la cual nuevamente tiene una vigencia de 3 años. eh, Ahora estaría pagando 1 peso. Ya no 1 peso con 80 como lo fue el anterior. Y todo esto es, pongo estos planteamientos para que podamos entender dónde estaría el área de estudio para tener una buena relación en una tabla de cruces, tiempos, precios, inflación, relación con lo emitido por la Unión Postal Universal, etcétera. Todos tienen la descripción de la persona, todos tienen cuándo nació. Eh, Doña Amalia nació en 1904, mientras que Don José en 1901, me parece, por ahí. Aquí está. Entonces, son esta información que no es relevante para la cuestión de filatelia. Entonces, esta parte no es de estudio. Si fuéramos antropólogos o tuviéramos alguna otra actividad fuera de ser filatelistas, a lo mejor podríamos empezar a considerar esto, pero para el filatelista es completamente irrelevante. En esta también tiene un sello de la Administración de Correos, pero también tiene un fechador, una cancelación con fecha. Bueno, para mi conclusión, y desde mi perspectiva y experiencia personal, por supuesto, creo que este material no podría dar un estudio mayor, por lo que adicional a que podamos introducirlo en una categoría de historia postal y estudios especiales dentro de ella, tampoco creo que pueda hacerse algo mayor a una presentación de un marco. Tiene que estar en la clase de un marco. Y bueno, es una alternativa, lo pongo en la mesa para la gente que disfruta de las exposiciones como la que hubo en Canadá el año pasado o como la que está por ocurrir de manera virtual en Sudáfrica. Este tipo de material puede ser muy atractivo, puede lograrse algo de estudio en relación, como lo hemos visto,
pero no se puede ir más allá, ¿no? Espero que esta plática permita que alguien más haga la, la traspole este tipo de investigación a algunos otros de los países emitidos, que emitieron también cartillas de identidad en el convenio celebrado en 1897. Muchas gracias. Quedo abierto a todas sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Muy interesante. ¿No los dormí? No, no, no. No, Ok, y fue precisa y fue que entretenida. Muy bien. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. preguntas o comentarios para Mario, que miro varios. Jorge, Gracias, felicidades Mario. Interesante presentación de un tema muy poco conocido. Oye, me quedé pensando cuando estabas diciendo que no se podía hacer nada, eh, los, 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 eh, los sellos, los timbres que están sobre pues, las libretas de identidad, pues eso es un uso del timbre en algo especial. Quizás tú te estás refiriendo a que no se puede hacer nada o mucho en coleccionarlo como tal, pero el timbre que trae añadido, pues forma parte, exacto, forma parte pues, del uso de ese timbre en esa época. Ahí sí se puede añadir, me equivoco. Creo yo que en la forma en la que lo estás planteando, se puede utilizar este material como alguna curiosidad, ya sea en tradicional, en clases de tradicional, donde estamos estudiando la pieza y tal vez una de estas piezas se puede poner como ejemplo de pago tradicional, o en algún estudio breve o introductorio de historia postal, mostrando también alguna parte de la tarifa que estaba en vigencia. Pero no sería parte del estudio de las tarjetas de identidad porque, como menciono, la tarifa estaba determinada por la Unión Postal Universal y adaptada al país. Estoy de acuerdo contigo. Yo voy en el sentido de que sí se podrían utilizar desde el En esquema otras que tú estás categorías, diciendo, ¿verdad? en En otras otras categorías, categorías como definitivamente. uso del sello, como hay muchas otras cosas que se usan. Exacto. Porque Sí, percibí definitivamente. por lo que decías que no se pueden usar nunca y eso no lo veo, porque al final es un material postal que utiliza timbres del correo Exacto. este, para ser válido, ¿verdad? Ok. Este mismo tipo de piezas eh, lo, lo tengo que aclarar muy bien. Para temática visiblemente son wow, pueden ser muy atractivas, pero si nosotros nos apegamos al reglamento y el reglamento de temática nos exige que no nada más sea la parte postal, sino que también sea postal filatélica, o sea, para el pago del servicio de los envíos, eh, como el uso no está pagando un envío, no es filatélico, no está prepagando. De hecho, el pago de esto era la culminación de lo que tú estabas buscando. O sea, que pagabas el derecho en ese momento, lo tenías y ya. Cuando en una carta lo pegas hoy para un servicio que va a terminarse en una semana, en 10 días, vamos, etcétera, ¿no? Por eso la estampilla era un prepago. En este caso no es un prepago, en este caso es un pago y culminación de esto. Y entonces en temática no se pueden introducir, a pesar de ser muy bonitas y vistosas, porque no cumplen con los dos elementos. Sí es una cuestión postal, pero no existe pago del servicio de lo que el término filatelia eh, muestra, ¿no? O sea, recordemos que el término filatelia es el gusto por lo que se pagaba por anticipación. ¿Okay? O sea, esto no puede introducirse. Y lo hemos estudiado y de hecho parte de esto estoy poniéndolo en un tercer artículo en La Lupa, en el blog de España, para culminar una serie de análisis de material postal filatélico que he hecho ahí. Entonces, bueno, en temática, si se meten, sigue siendo como la famosa y tan defendida borderline, material límite, pero yo siempre he dicho, ¿de qué te sirve tener material límite que no te va a aportar absolutamente nada de puntuación? Si estamos en una competencia de filatelia temática, pues es ganar puntos. Y si esto no nos da puntos, pues ¿para qué meterlo?
Yo lo veo así desde esa perspectiva, ¿no? A lo mejor yo soy mucho más duro y rígido en cuanto al reglamento, pero de que son atractivos, son muy atractivos. De hecho, yo por lo mismo las colecciono, ¿no? Entonces es un gusto muy personal. Y ahí es donde también comparto la opinión con Catarru y con Sebastián. Para mí, el hecho de coleccionarlos, divertirme, entretenerme, leerlos, es terapéutico, ¿no? Ahí no tiene nada de, de inversión. Claro. Saludos, Mario. Gracias por tus comentarios. Rafael. Sí, muy interesante. Gracias, Rafa. La pregunta que tengo era casi relacionada casi a lo mismo lo que Jorge preguntó, pero en el sentido, la mía es más directa en el sentido que todos los sellos que se usaron fueron sellos postales, nunca fueron sellos ¿cómo es? De revenue, Fiscales. En México sí. Fiscal. En México fueron 100% timbres postales. No podría defenderlo de otro país. O sea, ahí cada quien tendría que ver sus regulaciones y adaptaciones, porque veamos el caso de México. Los 19 puntos que nos pone la Convención de la Unión Postal Universal referente a las libretas de identidad son para introducirlas y son recomendaciones. México no las sigue al pie de la letra. La vigencia de los 3 años más 1 de renovación no se cumple en México, y habrá tal vez países que estuvieron adheridos en ese mismo convenio que sí lo siguieron al pie de la letra. Entonces, por eso es importante, yo soy mucho más defensor del evitar poner a la filatelia en una generalidad, porque te da mucha más riqueza y mucha más posibilidad de hacer estudio, que si todo lo metes en el mismo bote y todo lo dices, para todos es lo mismo. Porque también los hechos, lo que nos deja en documentación es que no fue para todos igual. Yo lo incluiría como filatelia en el sentido, son sellos postales que se usaron para un propósito que es postal. Exacto. Así. Sí, sí, yo por eso lo menciono. Si lo metemos a tradicional o lo metemos para alguna cuestión de tarifas de historia postal, es mera curiosidad. Yo lo mismo creo que no te va a aportar más que un dato curiosón, algo fuera de lo normal. Y puedes ganarte la simpatía de un juez metiendo una de esas piezas, ¿no? Decir, esta colección está bien chafa. No, mira, tiene una qué bueno, sí, denle la oportunidad de seguirla viendo. Es lo que yo puedo ver desde la perspectiva de jurado, porque no tienen mucho que estudiar. Gracias, Rafa. Jaime. No tenía el micrófono abierto porque creí que ibas a seguir tú. ¿Qué dilema, Mario, el que planteas de qué es lo que presentaste hoy? Si me fuerzas a mí mucho en tener que elegir, al final del día yo creo que estamos hablando de historia postal, porque es innegable que existe antecedente, inclusive de UPU. ¿Qué más antecedente quieres que involucre a correo? Ya no es una idea que se le ocurrió al correo mexicano, ya es una idea que adaptó el correo mexicano, que cobró más, que cobró menos, que 2 años, que 3 años. Ok, esa es la tropicalización de siempre de lo que hacemos todos nosotros. O sea, si me fuerzas a mí, pues yo te diría es historia postal y el manejo que le puedas dar, pues ya lo puedes incluir tal vez en una colección de numerales o, en fin, como un elemento de historia postal para rematar. Ahora que está de moda que en la última hoja pongas un elemento así de shock o de que deje a los jueces con un buen sabor, con una cosa vaya, que es distinta al fluido que llevas con lo que estás presentando, pues pudiera caber al final mandar una hoja
con estas piezas. Ahora, si ya hablamos de calzador, si ya hablamos de forzar las cosas, No, no. no, sí, espérame. Si hablamos de forzar las cosas, pudieras inclusive, si aceptamos que las etiquetitas que le ponían a los pases de abordar de los aviones eran timbres fiscales, o era un pago fiscal. Si aceptamos que las banditas que le ponían que les ponen a los vinos y licores es el pago, es el pago de derechos, aquí también es un pago de un derecho. Si llega o no a la tesorería, ya depende de tu óptica sobre si Correos forma parte del gobierno o no. Si lo ves como un ente descentralizado que no tiene nada que ver con el correo, con el gobierno, que es debatible, pues entonces no tiene nada de fiscal. Pero si lo ves como un elemento de la Hacienda Nacional, pues sí. O sea, pues estás pagando un derecho. Eso lo siento medio con calzador, como te decía. Y yo creo que en cuestión temática siempre hay un poquito de holgura, como que para sin abusar puedas meter una de estas piezas, justificándola si embona bien en tu tema, no por lucir la pieza, sino porque contribuye en algo. No se me ocurre ahorita qué elemento, a lo mejor hablar de identidad, de pasaportes, de tránsito, de viajes al extranjero, de turismo, no sé, ahí a lo mejor, oye, aunque esto no te servía de pasaporte, pero bueno, identidad a final de cuentas. Pero sí nos dejas un dilema y es una pena que no exista, vaya, una política clara en cuanto al uso de estas piedras, porque supongo que no nomás México las utilizó. Y pues bueno, qué bueno, yo tengo una sola, no, ya ni me acuerdo dónde la compré, en la Lagunilla, probablemente en alguna ocasión así de curiosidad. Este, tengo una, no me preguntes dónde, por ahí está. La compré hace muchos años y yo la compré por el listoncito, que traía un listoncito tricolor, muy bonito. No me costó nada, pero ahora me voy a poner a buscar. Gracias, Mario, por la charla de esta noche. No, gracias, Jaime. Si yo, para mí es bien importante todos los comentarios que van saliendo, porque también soy pro debate. Creo que si no hay debate, no hay crecimiento. No, no pelea, o sea, no debemos de confundir la cuestión debate con cuestión pelearnos. Siempre debe haber un ir y venir de comentarios que permitan generar criterios. Entonces, a mí me parece súper interesante lo que mencionas y esto tiene que terminar, como lo ponía también yo en mi conclusión, en alguien que se atreva a hacer una colección y que los ponga a los jueces a prueba, porque muchas veces los jueces también se encuentran en una zona de confort y hay veces que nos dan pláticas los jueces de lo que les gustaría ver y nunca mencionan este tipo de cosas. Al juez le gustaría ver las tarifas altas de las mulitas y las tarifas altas de los numerales y las tarifas. Esos son sus deseos, pero realmente donde sacas tú de la zona de confort a un jurado en una exposición es poniéndoles material que estudiaste, que justificaste con documentación, no justificaste, sino sustentaste, porque yo siempre he dicho, justifican los niños por qué rompieron un cristal, ¿no? Pero sustentas con información lo que tú estás presentando. Entonces, esa parte sería muy interesante. Haz 5 colecciones de un marco de 5 diferentes países y haz la prueba. Sí, en algún momento reúno cantidad suficiente y poniendo, como dices en la última página, mi propia cartilla de identidad del año 2023. Ya con eso puede ser un buen inicio. De hecho, la estaba tramitando nada más que por tiempos
trabajos, salidas, y yo pensé que mi plática era el 25 de junio. Ya no pude terminar mi proceso, pero iba a tramitar una para ponerla al final de la presentación. En México siguen vigentes. En Eso México lo siguen dejas para el vigentes. show and update. Ándale también. Voy a dejar ahí para una actualización. Sí. Mario, primero felicidades, muy interesante Gracias, gracias. tu charla. Bueno, mi pregunta, bueno, estaba investigando y sí, veo que en México ustedes todavía tienen este formato que uno lo puede incluso bajar el formulario en línea y llevarlo a la oficina de correo. Estoy viendo ahora que el costo de la cartilla son 55 pesos. Eh, Viendo lo que nos mostraste al principio, que la UPO decía que tenía que costar tanto y que cada país supongo que hacía la conversión, ¿sabes si hay algún reglamento actualizado que especifique un valor para que la conversión sea 55 pesos o si ahora es un valor puesto al azar por Correos de México? Mira, lo único que te puedo decir es que hoy en día la UPU, como también en 1897, Ujú, congregaba y hacía recomendaciones. ujú, Como lo hace todavía con algunas cuestiones de emisiones, como lo hace con regulación de no emitan personajes vivos porque pueden afectar la imagen del correo y pueden terminar en cuestiones de propaganda o sea, son recomendaciones y no todos las siguen o no todos se apegan a eso. Y en cuestión de tarifas, por ejemplo, leí hace un par de años una recomendación de la Unión Postal Universal para diferenciar tarifas de tarjetas postales y cartas. Y en ese mismo escrito decían algunas cosas muy importantes o interesantes. Decían, la tarjeta postal viaja abierta con información visible y la carta no, y el peso y las dimensiones, y por eso las tarifas deben de ser diferenciadas. En México, hoy en día, aún con esa justificación, tenemos el envío de una carta hasta 20 gramos y una tarjeta postal por 7.50. El mismo costo hoy en el 2023 es ese. Entonces, con esto te puedo decir que si es que llega a haber una recomendación de la Unión Postal Universal, México se la pasa por el arco del triunfo. No creo que le haga caso. Yo quiero, Mario, que por favor con tu teléfono filmes a la dependiente que te atienda en correos el día que llegues por tu tarjeta de identidad y le lleves la forma. Quiero ver la cara así de ¿what? Eh, o sea, no me imagino que estén capacitados ni preparados para tramitar algo así. Así Si tengo tiempo, mañana la voy a ir a tramitar, porque te digo, quería ir hoy, pero me salieron otros compromisos. Mañana la voy a tramitar y les mando foto ahí en el chat de mi oficina. fílmalo porque quiero ver la cara así de Van a decir, ¿qué es esto? La otra pregunta, Mario, bueno, estaba viendo aquí el formulario, que es ahora hay un montón de datos que te piden bueno, lo voy a compartir. Eh, el formulario actualizado para, si en México uno quisiera tramitar esto, eh, pero me llama la atención, ok, aquí, bueno, para ver todo lo que tienes o sea, todo lo que tienes que llenar, ¿verdad? Todo lo que te piden. Pero me llama la atención esto último. Si este documento no es una identificación oficial, y sé que nos comentaste cuál era el propósito de esto, pero a la larga, ¿cuál es el sentido de sacar estas cartillas y que Sin que sean oficiales. sí que sea oficial y si todo el mundo ahora tiene otro tipo de identificación oficial, ¿cuál es el propósito? Mira, te lo voy a poner así, porque una vez también ahí en el club con Martita platicábamos. Ujú, Porque
realmente entrar en la mente de la gente que hace la regulación del correo, Ujú. yo creo que es un laberinto con un minotauro adentro. ¿Cuál podría ser el caso de una persona que no tenga una identificación oficial? Ujú. Que decía Martita, pues un indigente. Y entonces ahí se rompe todo, porque ¿para qué carajos quiere un indigente algo para reclamar una carta si no tiene hogar, no tiene dirección postal? Entonces, ¿qué va a pedir en el correo? O sea, es una avalancha de análisis que termina en muchas inconsistencias. La otra es, Y si te tú piden necesitas, documentos oficiales para tramitar esto. si necesitas un documento oficial para Sí. tramitarla, entonces, ¿para qué necesitas esa? Para mí es un souvenir de filatelista. O sea, para mí es también el, mira, yo tengo y tú no, o mira la curiosidad que tengo en mis manos. Es eso, o sea, eh, ya hablando en el caso práctico, Ujú. este, eh, primero, vamos a suponer, pero es que es de nuevo, es quién va entonces sin un INE, ¿no? Y pues vamos a suponer, porque nosotros en México tenemos todavía posta restante, entonces yo puedo mandar una carta de la Ciudad de México, posta restante Querétaro, Mario Ramírez. Y, y llevo mi tarjeta de identidad y con eso lo reclamo y me la tienen que entregar, ¿no? Para que las condiciones sean perfectas y tener eso, en el día que envié esa carta a la posta restante, tendría yo que haber perdido mi cartera donde iba mi INE, mi identificación oficial, y, eh, y no llevar ahí la cartilla de identidad, porque entonces también la perdería. Y entonces es con lo que podía reclamar. Y tendría que tener otra condición más, es que mi pasaporte ya no esté vigente y entonces ya no funja como una identificación oficial. Y entonces ese sería el escenario en donde una cartilla de identidad me permitiría reclamar algo en el correo. O sea, es que las condiciones, te digo, son tan obvias. Y es más, yo les voy a decir, corten la grabación. Así. Yo en mi casa, mi cartero firma por mí mis registrados y todos me los echan en mi buzón. O sea, yo, mi cartero, tengo 20 años de conocerlos, es de mucha confianza. Entonces, eh, con eso digo, ¿para qué carajos quiero una tarjeta de identidad? Entonces, no tiene sentido. No sé, es. Perdóname, ¿ustedes tienen documento nacional de identidad o algo por el estilo? Sí, Sí, Y con eso no alcanzaría. sí, con eso es Yo lo que le he suficiente. preguntado, o sea, si está viendo, necesitas sacar tu parte de nacimiento para la carta, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, hasta 3 meses de vigencia y un montón, y, bueno, y fotografía y llenar la solicitud que te piden un montón de datos. Llevas el DNI, punto. Sí. No, y la última pregunta antes de darle la palabra a Jorge. Bueno, viendo los ejemplos que le pegaban la estampilla y la cancelaban, ahora supongo que hay estampilla 55 pesos o ya no le ponen la estampilla bueno, ahí no vas a comentar en la actualización si le pegan o Mañana te no digo, la estampilla o no mañana a la cartilla. mañana te voy a decir qué ocurrió. O sea, de que hay estampillas de alto valor, en México sí hay. Pero dice que son 55 pesos, así que hay que ver si te... Ahora, yo creo que, híjole, es que te digo, sí pueden ponerme de la emisión común, hay una de 30, 50 y una de 15 pesos y ya están los 55 pesos y hasta con porte excedido por 50 centavos. Ahí O nos sea, conviene. sí hay, con dos estampillas pequeñas sí se puede. No sé si le siguen adhiriendo las estampillas. Y Ok. franqueadora, Mañana te digo. pueden usar Franqueadora, una franqueadora. tal vez, sí, es cierto. O puede ser una etiqueta, sí. Sí, Sí, una etiqueta también aquí en México. No sé, tendría que verlo.
También voy a ver si me dan una factura de eso. Ese es otro, ese me lo Mañana chutó cuando la la sacás, factura. ponela en un cuadro y colgala en la pared. Sí. Jorge. Curioso, todo esto Perdón. curioso. Sí, oye, Mauricio, y no sé, viendo tu pregunta, y yo creo que es muy válida, yo creo que simplemente cumplir con la recomendación de la Unión Postal Universal es todo, porque como Mario bien dice, ahí tenemos, o sea, en México hay otra serie de documentos que se utilizan como identificación oficial en cualquier institución de gobierno privada. Así como preguntó ahorita Héctor, sí, tenemos un documento, en este caso es muy interesante porque el documento que se utiliza de identificación general es la tarjeta que emite el Instituto Nacional Electoral, o sea, es la tarjeta que utilizas para votar. Ese es el documento más común. También es algo parecido a eso, sí. Es, Ese mismo. también puedes usar el pasaporte, ¿verdad? Sí, este es el mío en mi caso, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, ahí lo puedes ver. También puedes usar el pasaporte como documento. La cartilla militar. O sea, Eso la cartilla militar, la mía, la saqué hace 50 años, imagínate, ya ni me parezco. es un Ya no sé hacer esa privilegio. firma que puse ahí. La cartilla militar es válida todavía como identificación oficial. Y es La un cédula, privilegio. fíjate, otro documento que es válido es la cédula profesional de titulación. En México, en el pasado, ahorita ya no lo hacen así, pero en el pasado emitían la tarjeta profesional de titulación. Era un documento oficial donde venía una fotografía tuya. Creo que por aquí tengo todavía la mía. Mira, esta es la mía. Donde más no se rían porque pues esto fue hace 40 años, ¿sí? Trae un afro ahí bien grandote. Mira, ahí está. Ahí la pueden ver. Esa es la mía a ver, déjame quitarle el fondo para que la puedan ver. Este, ah, a ver, no se quita esto. Dame un segundito. No, no. Ahí la pueden ver mejor. Sí. O sea, son documentos que esto lo podría utilizar todavía. Mi firma todavía sale así, gracias a Dios. Pero hay otros documentos que no. Es más, mi cartilla militar el otro día la estaba viendo, o sea, se está deshaciendo de lo viejo que está. Oye, lo que mencionaba también ahorita es la cartilla militar, prácticamente es un privilegio del hombre y de la mujer voluntariada, porque la mujer no hace servicio militar obligatorio. Pero cuidado, Mario, porque en México en el pasado sí era obligatorio hacer el servicio militar. Sí, hoy en día Es ya eso, no, pero en el pasado sí. la cartilla. A mí me tocó, por eso te lo digo. Sí, a mí también a mí fue obligatorio todavía, y seguía siendo, bueno, ya en ese entonces había, para el hombre es obligatorio y para la mujer es Es voluntario y la voluntario. mujer recibe su cartilla. Pero al final del día, Acá es voluntario para los dos. al final del día lo interesante es el documento de identidad, de identificación, Ujú, así ¿verdad? es. Y este es un Ahora, documento que, como dice esa Mario, es de foto de chiste. Jorge para el correo no serviría porque tiene pelo, tiene otro color de pelo. Claro, para el Sí, correo no de hecho, sirve. para el correo ya está, ya según ahí también el reglamento, si ya no Claro, te el reglamento dice que no sirve. ay, Uno cambia con los años, eso es todo. Un poco, un poco. Aquí no hay tarjeta de identidad, lo más cercano sería o el pasaporte o la licencia de conducir. Que Así tú puedes es. ir Sí. al departamento el De tránsito. de tránsito y Ujú. te dan un Modo non-driver, una vehículo, licencia de no comisión. guiar. Fíjate, Ahora, Rafael, si yo no tengo auto y no viajo, ¿no tengo documentos? tienes el Por eso es que pasaporte, tú puedes ir al DMV, a la de tránsito, como dice Mauricio, y te dan un ID que no es para guiar, sí, pero que te sirve como identificación, pero tienes que llevar sea acta de nacimiento, todos los papeles que requerían para recogerla del correo. ¿Cómo votás? ¿Con qué documento? No es requerido tener documento aquí para votar. En O sea, honestidad, Héctor, vas y honestidad. votás. sí. No, porque tú votas en un área y la gente supuestamente el neighborhood te conoce. la O sea, integridad podés votar 75 moral. veces.
Sí, gracias. Me gustaría hace pensar eso, que- Rafael ya no podría dormir nunca en su vida. Es la actividad del Déjame, norteamericano. Héctor, y Rafael, déjame contar mi experiencia. Yo he vivido un par de veces en Estados Unidos y en ambas ocasiones he tenido que sacar pues, la identificación, el ID. Y es como dice Rafael, o sea, si tú no eres ciudadano americano, no te tienes que hacer un proceso diferente, así eres extranjero para sacar una identificación, que es eso, y lo sacas en el mismo lugar donde sacas la licencia de manejar. En México, como la licencia de manejar es aceptada en varios países, principalmente en Estados Unidos, pues hay mucha gente de negocios que viaja a Estados Unidos. En México, la licencia de manejar hoy en día, de muchos estados, porque es un documento estatal, no es un documento nacional, o departamentos, como le llaman en otros países, viene en inglés, en español y en inglés para que lo puedan leer y lo utilices como documento de identidad. Así está la cosa, sí. Fíjate, aquí la licencia de guiar ahora es estatal, pero ahora el gobierno federal puso una regla que tienen que tener un cierto de agua más, como de marca de agua, de luz, una estrella para uno poder escoger un avión, tiene que tener una estrellita diciendo que está certificado, que pusiste los papeles. Es más difícil ahora. Desde el Real ID se llama, 9/11 Rafael. todo cambió. Yo ¿Cómo fue, supongo, Jael? yo supongo que es porque hay mucho fraude en eso, ¿verdad? Oh, Sí, sí, sí. Es que se presta para el fraude. Todo se presta si sabes cómo hacerlo. Claro. exactamente. Y si tiene para pagarlo. Sí. Aquí los menores compran licencias de guiar falsa para que les den alcohol. Todos los teenagers tenían licencia falsa, pero que se Y comprar reconocen. cigarrillos. Y cigarrillo también, sí. ¿Qué tenés que mostrar un documento para comprar cigarrillos? Sí. Sí, si eres menor, para comprar alcohol, a mí me piden, para comprar alcohol todavía me piden de vez en cuando que enseñe un ID, un viejo. Pero Ya. no se te ve muy menor a vos, Pero es que Rafael. por lo general son menores que están en el cashier y la regla dice que tienen que pedirle el ID. Si yo voy al supermercado y compro cerveza, me piden la fecha de nacimiento por lo menos y lo tienen que poner en la caja. No, pero son unos ridículos. Pero si ven un muchacho, le piden ID. O muchachos, sí, pero que te lo pidan a un tipo de 60 años ya un Pero poco. pasa todavía. Mario, interesante eso de la convención que mencionaste, los países que estuvieron. Me llamó mucho la atención ver la República Mayor de Centroamérica. O sea, no sabía que la República Mayor duró lo suficiente para poder estar en un congreso de la UPO. Eso también a mí Sí, me porque llamó solo mucho la fueron atención. como 3 años, Mauricio. Es Sí, bien corto. pero es que igual, es que aquí nadie menciona la República Mayor. O sea, eso como que pasó sin pena ni gloria. Nadie la menciona, solo aparece como en dos timbres fiscales, por lo menos de Honduras, o un timbre fiscal, que que el timbre empezó a circular cuando la República se había disuelto y había que usarlos, ni modo. Entonces dice República Mayor de Centroamérica. Y lo mismo ocurrió en El Salvador y de Nicaragua no he visto mucho la República Mayor, pero es interesante que estuvo en el Congreso, pero aquí por lo menos yo nunca he visto una cartilla de identidad postal de Honduras o de la República Mayor en aquel caso. Nunca he visto, o sea, jamás. Entonces, para ir a la otra pregunta, vi que en un momento, Mario, mostraste varias. ¿Hay facilidad de conseguirlas? Luego por la curiosidad de la estampilla y, y, y el diseño siempre ha sido similar, o sea, no ha tenido alguna ilustración o algo. Y si tuviera alguna ilustración de digamos, yo sé que ustedes por poner el escudo, esa parte no serviría temáticamente. Si tuviera, porque veo que las que mostraste son la fotografía y texto, pero si tuviera, digamos, el Una de escudo. ellas tiene. Voy a revisarme la presentación. ¿Sí la ven? Pero sí, ya la Sí. vemos. No, pero que un Ok. momento tú mostraste unas. Sí. Ujú, Las que tenía en mi mano son justamente las de la presentación. sí, Por ejemplo, esta tiene el esta. Palacio Postal al fondo Ujú, y tiene a nuestro Painani. sí. Eh,
pero al final del día, como, o sea, se pueden meter en temática, pero es Una pieza en 80 páginas, ¿verdad? O sea, para no... son así una pieza, y yo sigo insistiendo, no es que sea una pieza porque a final de cuentas hay una regla matemática en todo esto. Ujú, La gente que está a favor de los materiales borderline te pide, te unta los bigotes con miel, ¿no? Para que tú te los sabores. Y al final del día, cuando tú ves esas colecciones de la gente pro borderline, no tienen una tarjeta de identidad y tienen un no sé qué y tienen un no sé cuánto. Y ya cuando tú sumas todo ese material, le restaste 4 o 5 páginas, tamaño A4 carta, de material que no es eso. Entonces, ya en un criterio de juez, que si nosotros queremos elevar el nivel de los competidores, tienes que tener jueces bien preparados y que estén atentos a todo, y te das cuenta que entonces los jueces están calificando colecciones, si una colección de 5 marcos son 80 páginas tamaño carta, están calificando colecciones de 78, 77 páginas, porque ujú, todas esas 3 páginas llenas de material borderline que son para que fluya la colección y que son para darle, pues te están restando realmente la capacidad o la posibilidad de meter material que te dé puntuación. Estás en una competencia. Yo siempre he dicho, estás como en las Olimpiadas. O sea, en las Olimpiadas el atleta tiene que ir a hacer la mayor cantidad de puntos en cada una de sus áreas. O sea, y en la filatelia, en las Olimpiadas te dicen, tú no saltes lo más largo, salta bonito. No noques a tu contrincante en la categoría de box, usa la técnica y pégale bonito. No, o sea, tienes que ir con todo a las competencias de las exposiciones mundiales. ujú. Y metiendo 6, 8 piezas distintas, borderline, estás restándole muchas páginas y el juez no se está dando cuenta de eso. Los promotores de las piezas borderline no se están dando cuenta que se pierde la oportunidad de meter material realmente relevante para la colección, que dé puntos. Entonces, pero bueno, son temas, no es un tema ajeno, o sea, aquí tenemos 2 elementos que podrían meterse. Ujú, Para mí, ¿dónde cabe muy bien este material? Clase abierta. ujú. Ay, cierto. Material que va a hacer que luzca mucho, que puedes darle el sentido. ¿Dónde puede entrar también este tipo de material? Si tienes una cartilla de identidad de Andrés Manuel López Obrador cuando fue estudiante, caramba, en una colección de historia postal social entraría perfectamente bien, o sea, estás poniendo elementos que podrían darle el entendimiento a todo lo que vas planteando. Ujú. Y- Pero, no, manténla ahí, porque mi siguiente pregunta va relacionada con algo de ellas. Perdón, termina la idea. no, no, Después ok. es prácticamente todo, o sea, puedes meterlo en temática, sí, o sea, yo mismo te digo sí, y la realidad es, pero no te va a dar puntos. Y para mí la temática pero tenemos que tener también esa dualidad como filatelistas. Yo esas piezas las tengo porque me gustan, Ujú, pero en esa dualidad entiendo que estas piezas, aunque las tenga y me gusten, no son para mi clase que yo soy filatelista temático. O sea, no son puedo coleccionar todas las que quiera y tener montones y en esa dualidad entender que no es material para exhibirlo, que no te va a dar puntos, ¿no? ujú. Listo. Y la otra pregunta, mantén esta imagen muy bonita que tienes. Me llama la atención bueno, teniendo en cuenta que si tu fisonomía cambiaba por algo, ya la cartilla, digamos que ya no era válida. Pero me llama mucho la atención el punto 5. O sea, no me imagino, si eran tan estrictos que si tu apariencia cambiaba, ¿qué uso doloso podría haber con la cartilla? O sea, que llegara alguien haciéndose pasar por ti, no sé. Pero sobre todo vemos la atención del punto 6, que eso me gustaría que lo probaras después. Si se pierde hay que reportarlo. Me gustaría saber si hay algún formato que hay que llenar para que la pierdas o qué va a pasar si tú llegas a tu administración postal y le dicen la perdí. ¿Qué van a Mira, hacer en ese caso?
En esta época, mira, yo voy a hacer la prueba, mañana saco la mía y el lunes voy a decirles que la perdí. Y vemos qué pasa. Pero en esta época era, el correo sí tenía mucha formalidad. Y te digo, voy a meterme, me voy a echar un clavado en los indicadores postales que tenemos y te voy a poner en el grupo de mi oficina los textos donde dice, fulanito de tal, le robaron su tarjeta de identidad, o se retiró a la persona tal, la tarjeta de identidad tal. O sea, sí había una comunicación nacional para que una persona, porque entendamos, también esto era para procesos postales. Quería decir que yo podía viajar con esto y vamos a poner un caso hipotético. Me voy de vacaciones a Mexicali y me voy de fiesta y gasté todo en un bar y me sacaron la lana y entonces no tengo. Entonces le hablo a mi mamá en Querétaro y le digo, oye, mamá, ¿sabes qué? Olvídate de los trámites eficientes, mándame un giro postal. Te da el correo, pierde 4 horas y mándame un giro postal, por favor. Entonces ya me hacía mi giro y yo iba a la administración de Mexicali y con esa misma cartilla cobraba ese dinero. Eso era lo que prevenían en ese momento. Que el mal uso es que, pero el mal uso es que pudieran reclamar algo por ti, ¿no? Ya. También, ¿qué otro mal uso podría existir? Que alguien contrabandeara, también es un caso muy hipotético. Viene en cada código postal, en cada guía postal, las cosas que no se pueden mandar por correo. Vamos a suponer que alguien manda algo prohibido y yo con una tarjeta de identidad falsa o de alguien más, lo reclamo. O lo retuvieron porque se dieron cuenta que iba prohibido y yo intento reclamarlo con una tarjeta de identidad de alguien más para no tener responsabilidad en mí, sino aplicarla en el que estaba en esa tarjeta. O sea, esos son los casos, digo, cuando no puedo dormir, me digo, oye, esta babosada, ¿para qué podría servir? ¿No? O sea, lo he pensado y son casos tan bizarros que no es algo que pasaría como comúnmente. No lo veo así, no creo que sea algo que pasara cada 8 días, ¿no? Pero sí, por algo el texto, ¿no? Por algo es que ponen el aviso de que podría existir un uso doloso. ¿Y había algún registro o publicación de cuántas se emitieron? Eh, O, no, o cuando vayas mañana a curioso. averiguar, pregunta cuánta gente también de Querétaro ha tramitado recientemente la suya, a ver qué te dice. Mira, una vez yo te estoy hablando, a lo mejor fui con Martita el año pasado en agosto y nos presentaron al nuevo administrador que se llama Alejandro y una persona fue a tramitar su cartilla, su En, tarjeta e- de identidad. en ese instante que tú estabas ahí, Mario. En ese instante que yo estaba ahí, estaba entregando su documentación. Así que la tuya va a decir Y número 002. es exactamente así. Si yo hubiera puesto atención y me hubiera puesto chismoso y ver, a lo mejor yo soy el número siguiente, ¿no? Porque no sé cuánta gente vaya a pedirla, ¿no? Pero voy a investigar. Ahora, también, ¿cuántos se emitían? La regulación para ese control decía que para eso se expedían con números consecutivos. No, Entonces, sí, vi que tenían numeración, pero sí, no, o sea, supongo que las imprimían con un número de control y que las distribuían por todo México, pero así no es. significa que se Sí, usaran todas. definitivamente, pero por lo menos los últimos, por ejemplo, yo aquí en mis manos, bueno, me regreso a la Sí, pantalla. ah, Mm, ahí, estoy, ¿verdad? En mi pantalla. sí. Sí estoy compartiendo, ¿verdad? No, ya déjate, bueno, como nos íbamos a mostrar algo, pensé que era en la mano. No, Comparte de nuevo. sí, va. Ok, ahí está. Ujú. Esta, acá anda. Ahí va. Me voy a la primera.
Esta es la 2917, Ujú. ¿ok? Esta es la 12828. Esta, la 60238. Wow, nada. Ujú. Y aquí es donde ya no es como muy consistente porque es la 23375. Ahora, 70, este es 68. Es esto, principalmente. Ahora, creo que aquí cambia porque esta ya es la forma 284 y estas no eran formas 284, estas eran de acuerdo al formato que mandaba la Unión Postal Universal. No teníamos registrado ese formato Ujú. previo a esto. Entonces, por lo menos yo Pero puedo decir, según la gente muere, ¿no rehusan el número? no, no, aquí no, porque no hay un sistema, en lo que yo lo que entiendo también con estas, es que no había un sistema electrónico donde pudiera retroalimentarse. Era una producción 100% mecánica. Ujú. Traías tú y un control en unos cuadernos. Luego les muestro uno de los cuadernos de El registro. número es de acuerdo al cuaderno, el Ujú. Y lo tipo que de pasa, cuaderno. probablemente ese número bajo se deba a que fueron repartidas y ese Ujú. pueblo o ciudad usó poquitas y le tocó el 23.000 y Ujú. pico cuando ya iban en 60 en la Ciudad de México, por ejemplo. Es también una posibilidad. Ujú. Yo tengo, o sea, cuando planteo estos temas, siempre he dicho, esto no es absoluto, esto es una introducción. Hay muchas áreas donde buscar, por ejemplo, seguro que debe de haber otra regulación en donde diga qué se hace con los remanentes. Se tenían que devolver las estampillas. Hay una regulación donde dice las estampillas remanentes de tales años tenían que, o comunicados, tenían que mandarse a la oficina central de correos y se iban a contabilizar y se iban a poner en un inventario de excedentes. Entonces, Probablemente al cambiar el formato. exactamente, también cuando cambiaban el formato, tenía que emitirse. Ahora estamos hablando, en este es otra época, porque este ya está, ya está formalizado. Perdón. De Guadalajara. Esta de Guadalajara y el señor Peladito eres de Ciudad de México, Distrito Federal. Se ve Ujú. que tal vez en Guadalajara eran muy pocas las que se usaban. Yo no tengo idea, ¿eh? No imagino que el Distrito Federal es importante, pero Guadalajara no sé. Es correcto, yo creo que hay eh, eh, debió de haber también existido algún cambio de formatos Ujú. en el cual volvieron a empezar de cero. Bueno, y esta es del Porque 68. ¿La que estaba antes de qué año era, Mario? esta, Esta es de esta 68. 68, ¿Y la anterior? Esta. 69. de 64, 64. O sea, que mira, que estaba viendo que esta pagó 80 centavos más. $1.80. Sí, y la Pero, otra solo pagó un peso. pero esta era por 5 años Ah, ¿y la otra? y la otra, esta volvió a ser por 3 años. Ah. Es esa relación la que te digo que puedes hacer algún estudio profundo encontrando esa relación, tabulándola, o sea, viendo cómo ese cruce de precios y tiempos, a lo mejor, pero necesitas Capaz que muchas había cosas. numeración para cada especie, o sea, 5 años iba un número, 3 años iba otro número. Ujú, también puede ser. O sea, esto es la punta del iceberg, ya quien quiera meterse más profundo puede sacar. Yo creo que la dificultad se encuentra en la cantidad de piezas que puedas encontrar en el mercado. Este, porque yo, de las 4 que mostré, 3 son mías, una es de un amigo, y conozco algunos filtres que pueden tener una, o la de algún familiar. Entonces, yo creo que juntando todas, de todas maneras, no existe el último requisito que yo pongo acá, que es acumular. Aquí lo pongo. La prueba máxima es el cúmulo y el estudio.
Y eso es en todos los en todas las áreas de filatelia. Tú no puedes considerar que algo que llega a tus manos ya es importante y digno de entrar a tu colección. O sea, llega a tus manos y tienes que analizar y tienes que ver si tiene relevancia, y tienes que ver si no, si tiene buenas condiciones y si tienes que ver si es común o si es... No todo lo que llega a tus manos tiene que ir directamente a la colección para exhibirla. Entonces, la dificultad se encuentra en el cúmulo de ese material. ¿Cuántas? Porque a lo mejor haciendo una vaquita, decimos aquí en México, o sea, colaborando todos, a lo mejor es posible en 6 meses hacer un marco, pero va a ser un marco que tiene las piezas que se encontraron y no tal vez las más relevantes, porque a lo mejor va a haber 4 o 5 repetidas de los años 40 y nada más una de los 70 o muchas más de principios del siglo pasado y ya no de lo último. O sea, se tiene que ir concentrando primero la cantidad de piezas y después definiendo qué podría ponerse en competencia. Interesante, Mario. No miro más manos en esto, así que nuevamente, Mario, felicidades por tu charla, muy interesante. Gracias a todos y gracias por acompañarme. Ya saben que mis pláticas son cortas, realmente no son tan pronunciadas, pero espero que sean siempre de su agrado y sea algo que no hayan visto. Gracias, gracias.